Quisiera comenzar agradeciendo el apoyo del gobierno de Guatemala, del país, de Paraguay, por el apoyo dado a esta reunión. También quisiera agradecer el apoyo de ASIP, que me invitó cortésmente a dar esta conferencia. Y sobre todas las cosas, quisiera agradecer a ustedes que están acá luego de un buen almuerzo y después de 4 o 5 horas de sesión en la mañana anterior. Y esto requiere un cierto perfil interesante de la reunión. Bueno, lo que vamos a discutir hoy es algunas cosas vinculadas con el quehacer tributario de América Latina. Esto es un tema complejo porque no hay dos países que tengan las mismas características. Cuando uno analiza en detalle la forma de obtención de los recursos tributarios de cada país y la forma en que se han ido modificando a lo largo de los años, encuentra que hay un leve parentesco entre una y otro país, pero que esencialmente son distintos entre ellos. Así tenemos el caso de Brasil con los estados federales, tenemos el caso de Chile como país unificado, centralista, tenemos el caso de Colombia, idem, tenemos el caso de Venezuela, donde es un país federal que no ejerce la federación, y bueno, y tenemos el caso de Estados Unidos, obviamente, que es el país más federal de todo el área. Entonces, entrar a los detalles de cada uno de estos países es una tarea muy extensa. Así que vamos a hacer acá un resumen, digamos, una síntesis de cada uno de estos aspectos para ubicarnos donde estamos parados. Con el permiso de ustedes, diría, la presentación va a tener 3 partes. El primer punto es un conjunto de hechos estilizados de la evolución de los ingresos públicos en América Latina, como les dije. El segundo punto son desafíos actuales en materia de política tributaria, de tributos y no tributarios, y en países de América Latina. Tercer punto son lineamientos y lecciones de reforma tributaria. Lo que vemos acá es que estos 3 aspectos de la presentación representan, en primer lugar, una historia pasada, hasta el año 2005, 2010, y lo que pasó anteriormente en el quehacer tributario de América Latina a partir de 1990, digamos. El segundo punto es un análisis que nos va a reflejar el estado de situación que está pasando ahora y que está ocurriendo en muchos países de América Latina. Y el tercer aspecto, y no puedo dejar de decirlo, es la propia intuición de uno, el propio quehacer de uno en materia de proyección de la situación tributaria. Así que comenzando por el primer aspecto, digo, los hechos estilizados en materia de ingresos públicos, lo que tenemos es que, como primera observación, es que a lo largo de los años... ¿Cómo? Sí, te agradezco. Bueno, a lo largo de los años, diría de 1925, 30 últimos años, la carga tributaria en América Latina para el conjunto y el promedio de los países ha aumentado en cerca de un 25%. Esto es un hecho importante porque ese 25% no parece haber dado solución a los problemas de los déficits presupuestarios de los países, lo cual quiere decir que las demandas de gastos han excedido a la capacidad para obtener recursos. Y vamos a ver luego qué tipo de recursos se han obtenido en esas circunstancias.
Otro aspecto muy destacado es que en estos años el sistema tributario de los países en general se ha ido asentando sobre 3 pilares básicos. El primer pilar es el pilar de la evolución que tuvo el impuesto a valor agregado en toda la región. El segundo pilar es el impuesto a la renta corporativo, y sobre eso vamos a hablar en detalle. El tercer pilar es la evolución que han tenido algunos países en materia de seguridad social, cuando los aportes patronales y personales son considerados como un tributo, cuando el Estado recoge y luego entrega a través de las pasividades. Estas brechas han tenido obviamente comportamientos dispares a lo largo de los años. Unos han crecido mucho más que otros, unos han hecho más reformas rápidas que otros, pero en general van confluyendo por distintos casos, por distintas circunstancias, por distintos hechos políticos, en el análisis de estos 3 pilares. Un aspecto que uno no puede dejar de evitar también, de mencionar también, es de que estamos hablando de política tributaria. Es decir, que en este análisis no estamos incorporando un tributo o tributos nuevos que agregan recursos fuertes para algunos gobiernos. Me refiero al tratamiento a los derechos de exportación. Los impuestos, los derechos de exportación en los países de América Latina prácticamente han dejado de existir, excepto el caso de Argentina, que con el tema de los commodities y del incremento del precio de los commodities, durante 3 años logró tener una situación financiera muy buena, cosa que ya no ocurre más. Entonces este tema de los tributarios también está afectado por el surgimiento y la explotación de nuevos recursos por parte de los gobiernos. Bolivia, en el caso del petróleo y el gas, el mismo Paraguay con los recursos hídricos, Panamá con el recurso del canal, México con el recurso del petróleo. Es decir, que estamos agregando a la materia que habíamos señalado antes de IVA, renta y seguridad social, un 4º pilar, pero que es solamente afectado a 11 países de la región, que son los únicos que obtienen recursos no tributarios y que por tal tienen características esencialmente distintas a los recursos tributarios. Por ejemplo, para ir al grano, Panamá, hasta hace relativamente poco tiempo, tenía una presión tributaria en relación con el impuesto a valor agregado de 5 puntos del PIB. Una tasa muy baja, muy baja. Ahora subió esa tasa. Pero ¿cómo pudo sostenerse Panamá durante tantos años con una tasa de IVA tan baja? Por una sola cuestión, por los recursos del Canal de Panamá. El Canal de Panamá sustituyó a los tributos importantes. Tanto es así que muchos de los tributos que usualmente trabajamos en el caso de Panamá, en Panamá no están, porque están suplidos, están ofrecidos por el tema de los Canal de Panamá. Si me pasas, acá vemos la evolución de la presión tributaria. Desde el año 85, ahí veo 80 en adelante, hasta llegar hasta el 29%. Hay algunos altos y bajos, pero no obtenemos en ningún caso una caída fuerte y prolongada de la recaudación. Hay por ahí, en el año 98, 99, algún impacto vinculado con crisis económicas que tuvieron impacto en la recaudación, pero eso se recuperó y volvió a tener un impacto ascendente. Es decir, que la recaudación, no podemos decir en América Latina que ha disminuido, ha aumentado. Tenemos que ver un poco con esto también qué ha pasado con esa recaudación, dónde se la ha colocado, a dónde se la ha asignado,
qué recursos tienen necesidad de eso, y bueno, una serie de problemas que vamos a ver. ¿Cuáles son las tendencias que yo le dije? En el año 80 se aplicaron impuestos de emergencia para poder sostener las crisis fiscales que estaban dando vuelta alrededor de la región, y por sobre todas las cosas, tenemos que mencionar el nacimiento y muerte de lo que se llamó el Consenso de Washington. El Consenso de Washington es un acuerdo entre países ricos, esencialmente, liderados por Estados Unidos, que dio un recetario para cómo debían aplicarse los impuestos y sobre todas las cosas cómo debían legislarse, qué tipo de impuestos eran buenos y qué tipo de impuestos eran malos. Entonces se empezó a discriminar en eso. Entonces, por ejemplo, un sistema tributario cargado de muchos impuestos pequeños es malo, porque entorpece a la administración y genera poca renta para el fisco. Un impuesto que genera y ofrece subsidios, que ofrece gastos tributarios, como se dijo esta mañana acá, que se da con administraciones tributarias muy complejas, son malos. Ergo, deben ser eliminados. Y eso fue lo que ocurrió. Uno ve las estructuras tributarias de los países, el caso de Bolivia era dramático, que tenía 100 y pico de impuestos, la mayor parte de ellos inútiles. Entonces, el Consenso de Washington abocó por impulsar estas reformas. Dentro de este problema de la neutralidad, podríamos decir así, hay dos cosas que resaltan en este problema. Uno es que el Consenso de Washington no habla de la política tributaria como mecanismo, como instrumento de redistribución. No habla. El segundo aspecto es que la política tributaria debe abocarse a modificar las distorsiones que el sistema tributario viene arrastrando desde hace años y que realmente entorpecen el sistema y generan enormes gastos en materia de recaudación. Es decir que todo el impacto viene a simplicidad, eficiencia, administración y fiscalización, especialmente todo esto en relación con el IVA. Se gastaron enormes cantidades de recursos en todos los países, apoyados por el Fondo y el BID y el Banco Mundial Menor, se apoyaron en las normas del consenso. Y durante muchos años esto fue el vademecum de todos los políticos en materia tributaria. Eso ya ha pasado. Hoy en día, desde los años, comienzo de este siglo, hay una nueva tendencia a tomar en consideración el impacto distributivo de los gastos, de los tributos públicos. Estamos mirando cómo van los recursos, qué impacto están teniendo en materia de distribución de la renta, qué impacto están teniendo en materia de distribución de los patrimonios, qué impacto están teniendo en la fortaleza de los sistemas tributarios para consolidar los recursos existentes. Es decir, que acá ha habido una tendencia que marcó este camino. Y eso puede ser bueno o puede haber sido malo. Y yo creo que en alguna medida, en un comienzo fue bueno y en un segundo periodo fue muy malo. Porque se echó mano a cosas que eran prácticamente muy inconvenientes para el sistema tributario y para el sistema económico en su conjunto, y que luego costó mucho mejorar esta cuestión. Por ejemplo, me estoy refiriendo a un caso específico, que es el monotributo en materia de liquidar el impuesto a valor agregado, como un sustituto del impuesto a la renta o como un sustituto de las cargas sociales a partir de determinados niveles de renta. Es decir que esta cuestión es central. Y así como esto, luego voy a señalar otros tributos que podríamos decir tributos indeseables, que sería bueno que no estén vigentes en nuestro sistema
Yo creo que resalta lo más importante de esto es el cambio de ruta en materia tributaria de los objetivos tributarios, el cambio de paradigma. Antes teníamos un paradigma y ahora tenemos otro paradigma. No puedo decir que este es mejor que el otro, pero lo que digo es que acá ha cambiado el paradigma de las fuentes y de los objetivos que buscamos con el sistema tributario. Y ese paradigma nuevo es el paradigma del bienestar y de la equidad distributiva. Entonces, hay un conjunto de medidas, hay un conjunto de trabajos, hay un conjunto de estudios, donde todos ellos están analizando cuál es el impacto en cada uno de los países. Hoy mismo he recibido un trabajo hecho por una institución en Tulane University sobre el problema distributivo de América Latina, de ingresos y de gastos, para que se vea que efectivamente esto es así en la actualidad. ¿Qué pasaba antes? Me voy a acelerar un poquitito. ¿Qué pasaba antes? Antes, cuando uno hablaba de la política tributaria con fines distributivos, decían, la respuesta era unánime. ¿Para qué hay que dar respuesta política tributaria para redistribución de ingresos? ¿Cuál es el objetivo? Cuando lo que es distributivo debe ser la política de gastos. Entonces, había una traslación de responsabilidades de aquellos que formulaban política tributaria y de aquellos que formulaban política de gastos. A mi juicio, es dos pedazos de la misma torta, porque si yo estoy recaudando mucho y gastando mal, estoy en mala situación. Y si recaudo poco y gasto mucho, también estoy en una mala situación. Es decir, que lo que tenemos que lograr es juntar la política de gasto con la política tributaria y lograr, además de esto, una eficiencia y una posibilidad de andar sobre la senda correcta. No sé si me explico. Bueno, si uno mira los ingresos tributarios en América Latina, lo que observa, como dije antes, es el pilar principal, el pilar de la recaudación tributaria, el que tuvo más fuerza en el crecer de los ingresos tributarios y que realmente fue una materia donde tuvieron enorme participación los organismos internacionales. Todos los expertos en materia tributaria recomendaron en su momento la aplicación del impuesto al valor agregado. Primero de todo, porque el sustituto del valor agregado es un impuesto impuesto de cascada, impuestos a los ingresos brutos, que ciertamente son altamente negativos en la asignación de recursos, sumamente negativos. Y entonces hay que eliminarlos del promedio. Y en segundo lugar, que el impuesto al valor agregado tuvo sus altos y bajos inicialmente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el impuesto al valor agregado comenzó siendo un impuesto a los bienes. Y hoy en día, después ya de una década, se constituyó un impuesto a los bienes y servicios. Es decir, que se amplió enormemente la base del impuesto al valor agregado en los últimos años, mientras que antes era restrictivo para los bienes y no gravaba los servicios a la mayor parte de los países. La extensión del impuesto al valor agregado fue dada por la incorporación de los servicios. Y más todavía, si yo hoy en día incorporo los servicios en materia de computación, en materia digital y demás, tengo ahí un impuesto que es mucho más grande de lo que yo supongo. Entonces, me parece un elemento importante para ver, porque estamos frente a otro paradigma nuevo que se está viniendo con mucha fuerza en todos los países y que va a llegar a América Latina muy pronto, sin lugar a duda. Es decir, que esto es un problema que debe ser tomado en cuenta. El impuesto a la renta. El impuesto a la renta tiene una característica muy especial en América Latina y distinto de los países de Europa. O de Estados Unidos, no, de Europa. El impuesto a la renta es, en la mente del tributarista europeo, es el impuesto que mejor
recoge las experiencias en materia de bienestar de la población a través de tasas progresivas, impuestos progresivos. Esto realmente es un elemento importantísimo porque es el pilar fuerte que tenemos además del IVA. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por un lado, tenemos impuesto al valor agregado, por otro lado tenemos el impuesto a la renta, que recauda mucho más en los países desarrollados que en los países en desarrollo, y que realmente habría que preguntarse qué tipo de impuesto a la renta es el que recauda tanto. Y la respuesta es muy sencilla. El impuesto a la renta es esencialmente un impuesto a los salarios. Un impuesto a los salarios, por un determinado nivel de renta para arriba. Es un impuesto a los salarios. Mientras que en los países desarrollados, el impuesto a la renta es un impuesto a la renta. Es decir, grava la totalidad de las rentas obtenidas por un sujeto en un periodo determinado. ¿Qué queda fuera de eso? Lo que queda fuera de eso es las rentas de capital. Intereses, rentas, dividendos, regalías, fideicomisos, toda esta cuestión que el gobierno argentino ha incorporado en la legislación tributaria recientemente, yo diría muy recientemente, para ver cuáles son los efectos que produce. Porque siempre hay sobre esta materia una enorme discusión si es o no apropiado el momento para gravar las rentas financieras o hay que dejarlas pasar así, o las dificultades que hay para gravar rentas financieras en frente a un periodo de inflación como tenemos nosotros en este momento. Bueno, hay un montón de argumentos, pero lo concreto y lo específico es que lo que está grabando el impuesto de la renta, y vamos a ver, acá tenemos un gráfico, el 70% es sueldos y salarios, y el resto es sociedades. Incluso en casos extremos como el de Argentina, donde la renta salarial va por un lado, la renta de capitales va por el otro, pero nunca se integran uno con el otro. Son impuestos que podríamos decir impuestos de tipo celular. Hay un impuesto a las sociedades y hay un impuesto a las personas físicas, y que ambos pueden tener distintos niveles y distintos brackets. El impuesto a las sociedades tiene 35% y flat, y el impuesto a las personas físicas tiene hasta el 35%, hasta de ahí para abajo tiene una escala decreciente, pero que no se juntan. Y la importancia del impuesto a la renta es cuando se unen, porque ahí se ve la verdadera capacidad contributiva del sujeto. Yo tengo una capacidad contributiva, no 10 capacidades contributivas distintas. No, tengo una capacidad contributiva y todos los años hago una declaración para mostrar al fisco cuál es mi capacidad contributiva. Entonces, esto me resulta a mí elemento fundamental. Debemos buscar la forma donde se puedan unir las rentas financieras con las rentas de salario, para darle progresividad al gravamen. Esto no está ocurriendo en muchos países de América Latina. Muchos países de América Latina tienen por separado. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos impuestos como, además de los impuestos generales, como decimos, como el valor agregado, tenemos impuestos que son de carácter selectivo, es decir, impuestos que gravan determinados bienes o determinados servicios, y que estos impuestos muchas veces hacen daño o tratan de evitar el daño, que es los impuestos, por ejemplo, al tabaco. A todos estos gravámenes le decimos impuestos a los pecados. El alcohol, tabaco, juego, bueno, todas estas cuestiones son impuestos selectivos al consumo, que con el argumento de que son necesarios para controlar el consumo de estos bienes, se los incrementa y se incrementa la tasa cada vez más, y lo único que se hace es
que la gente siga fumando, la gente siga tomando alcohol, la gente siga haciendo pecados para evitar la sanción del impuesto. Pero bueno, estos son impuestos malos, y así se llaman, y que usualmente le decimos en nuestra jerga los efectos Pigou, donde se ven que los impuestos capturan parte de la renta de los contribuyentes, pero no la totalidad de ella, ni mucho menos, y por el contrario hacen mucho más daño de lo que capturan. Es decir, que los costos sociales de sacar a las personas del alcohol, sacar a las personas del vicio del tabaco, sacar a las personas de otros vicios, eso genera más costos que beneficios obtenidos. No sé si está claro. Bueno, yo les dije al comienzo de esta reunión que los países tienen características distintas, que obviamente las características distintas se ven principalmente a través de distintos niveles de carga tributaria. Y todos sabemos, por ejemplo, que Brasil ha sido uno de los países con mayor nivel de carga tributaria de las últimas, yo diría, 2 décadas o casi 3 décadas. Brasil ha sido el líder. Hasta hace poquitos años, no muchos, un par de ellos, Argentina lideró el ranking de los países con mayor nivel de carga tributaria en promedio. Estoy hablando de promedios. Pero bueno, uno puede preguntarse por qué Argentina lideró estos años eso, y la respuesta ya fue dada, por la existencia de los derechos de exportación que le aportó al gobierno casi 2,5 puntos, 3 puntos del PIB durante un lapso de 4 años. Esto fue un hecho importante, pero no fundamental, porque ya la recaudación de los derechos de exportación han casi desaparecido. Entonces hay que arreglarse con lo que hay. Entonces me parece importante esta cuestión de señalamiento. Si uno mira también la evolución de esta curva, cómo va evolucionando, uno mira que hay como 3 partes del tributo, de los tributos. Hay como 3 partes, en función de, mirándolo esto en función de la estructura de recaudación. Hay una parte de países ricos, de latinoamericanos, ricos en ese sentido de que tienen una buena situación fiscal, como por ejemplo Brasil, recauda mucho, Argentina recauda mucho, Uruguay recauda muy bien. Y esto es básicamente el grupo de los países ricos tributarios de América Latina. Hay otra porción, a la cola de esta curva, otra porción, que es la que alberga a Panamá, Dominicana, Guatemala, Honduras, que son países que tienen escasos recursos o bien en torno al 10% del total, mientras que los otros están por arriba del 30%. Estos países tienen el 10-12% y son muy, muy difíciles de cambiar esos guarismos. El caso de Guatemala es paradigmático, porque hace muchos años Guatemala afirmó la aplicación de un tributo progresivo y sigue teniendo un impuesto proporcional a la renta, más o menos. Así que acá hay una cuestión. Y luego viene la curva de 30 para los 20, el montón de otros países que quedan ahí, ni arriba ni abajo, y por último el país, el bracket de los países 6 o 7 más chicos. Esto es así. Yo voy a pasar un poquitito más rápido esto. ¿Y dónde estamos parados en relación con Paraguay? Linda pregunta. Acá, en este gráfico, no, ahí no, acá, o allá. Ahí, ponete ahí. Ese. En este gráfico lo que se observa es 3 curvas. La del medio es
la brecha o la curva promedio de América Latina. Reúne a los 18 países de América Latina, no todos, obviamente, y mira la evolución, y de ahí podemos constatar respecto a otros países que están por arriba de la curva promedio y a otros países que están por debajo de la curva promedio. Es decir, que tenemos tres curvas para mirar. La primera es la que están sobresaliendo el promedio de las cargas tributarias de los países. La segunda es la que está mostrando la totalidad de los recursos tributarios de los países en el promedio. Y la tercera es la de los países que no llegan a tener una carga tributaria significativa. Y acá, debo decir, lamentablemente, según mis datos, Paraguay está dentro de ese último tramo. Es decir, que habría que hacer un análisis más detallado para ver las causas y las motivaciones de por qué esto es así, pero bueno, eso es lo que nos va mostrando esta cuestión. Si miramos también la evolución de la carga tributaria, ahora con más detalle, con más amplitud, tenemos en la parte de arriba al promedio de los países, y, por un lado, y a Paraguay por otro. Entonces tenemos como dos bloques, por un lado el conjunto de los países excepto Paraguay y Paraguay por su lado. Eso es lo que está mostrando el cuadro este de cómo se distribuye la carga tributaria en la región, incluyendo este país. Y la puse especialmente por el hecho de que estamos hablando en Paraguay. Hay un tema que vamos a dejar para luego, y yo creo que vale la pena mirar un poquito más, antes de que se nos acabe el tiempo, los desafíos que hoy en día tenemos presentes. A ver qué está pasando. Yo creo que, en primer lugar, tenemos problemas, como señalaba al comienzo, casi al comienzo, de que los países están incorporando dentro de sus finanzas públicas los recursos provenientes de commodities o de bienes o servicios que no estaban antes. Todos estos sectores, estos bienes, los productores de gas, de petróleo, los productores de agua, de recursos hídricos y demás, generalmente estos no estaban computados como recursos fiscales. Porque tenemos dos partes. Por un lado los recursos tributarios y por otro lado tenemos los recursos fiscales en su totalidad. Un impulso que uno ve en la recaudación global es que los países, 11 países que tienen recursos no tributarios sino fiscales, son los que están aumentando más y liderando más el incremento de la curva de América Latina. Y eso me parece muy favorable, ¿no? Porque se ha obtenido una gran recaudación con muy poco esfuerzo, porque son todos tributos que en general van directamente a manos del productor. Esa es una cuestión. La otra cuestión es esto que había señalado antes. ¿Me seguís? Sí. Okay. Que es la estructura del impuesto a la renta. Y acá tenemos, en esta transparencia, en esta diapositiva, mirando de abajo para arriba, hay que mirarlo de abajo para arriba, la parte que viene de personas físicas y la parte que viene de sociedades. Y uno ve en algunos países, uno ve, comenzando por Uruguay. Uruguay tiene una parte importante de sus recursos tributarios provenientes del impuesto a la renta sobre personas físicas y una parte muy importante sobre recursos societarios. Es decir, que está ahí. Pero hay otros países como por ejemplo Bolivia, como por ejemplo Guatemala, como por ejemplo
Paraguay, que son los tres últimos países que están en el gráfico, que los tres tienen una altísima proporción de imposición a las sociedades y muy baja recaudación del impuesto a la renta. Es decir, que casi, si consideramos que estos impuestos a la renta pueden ser impuestos trasladables, es decir, que no afecte a la utilidad del empresario, sino que afecte el salario de quien trabaja en la empresa, podrían considerarse que son impuestos altamente regresivos, siendo algo que sería contra todo lo que escuchamos de que el impuesto a la renta es progresivo. Pero si estos impuestos se aplican sobre la renta del trabajo y con niveles bajos, como pasó en la Argentina lamentablemente hace 1 o 2 años, una enorme discusión sobre los mínimos no imponibles del impuesto a las personas, entonces convertimos los impuestos progresivos en regresivos, porque estamos estamos grabando a brackets, a escalas de renta que son extremadamente bajos en relación con el nivel de ingreso de la sociedad. Es decir, que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos, porque no todo lo que se brilla es oro, como dicen. Entonces, si estamos trabajando con el impuesto a la renta, tenemos que tener cuidado de qué tipo de impuesto a la renta estamos hablando. Hay que entrar en mayor especificidad. No es cualquier impuesto a la renta. Y esto vale también para el impuesto al valor agregado. Si yo tengo un impuesto al valor agregado donde está cargado de exenciones, donde está cargado de tratamientos diferenciales, donde hay beneficios a la formación de capital, donde hay todo tipo de tasa cero para los exportadores, bueno, lo que me queda es un impuesto al consumo doméstico residual. Y ese impuesto al consumo doméstico residual está centralizado básicamente en los 3 o 4 últimos deciles de la distribución de la renta. Mientras que los de arriba están exentos, los de abajo pagan una enorme cantidad de recursos. Entonces hay que tener mucho cuidado de que uno efectivamente está aplicando el tributo correcto y de la manera correcta. Porque hay muchas voces que se escuchan diciendo, no, si el impuesto al valor agregado es regresivo, como todos sabemos, es regresivo, la forma de eliminar la regresividad es devolviendo a un sector de la población el impuesto pagado en el momento de la adquisición de los bienes. Cosa que en Uruguay se puso en alguna medida en práctica, donde se devuelve el impuesto que se ha comprado para determinados sectores. Y también en México, tipo boleta fiscal donde se devuelve la plata que el contribuyente pagó, según la característica del sujeto que está solicitando la devolución. Es decir, que son sujetos, recursos bajos que tiene y que han pagado impuestos. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no, perdemos los recursos del impuesto a valor agregado y no capturamos nueva recaudación. Entonces estamos realmente en el peor de los males. Hay 3 problemas, me parece, fundamentales acá, que pueden explicar también qué ha pasado y qué está pasando con el impuesto a la renta. 3 problemas. Un problema es de que el impuesto a la renta, por sus características, es un impuesto que no es muy simpático con el ámbito internacional, en el sentido de que es un mecanismo utilizado muy frecuentemente por contribuyentes que no quieren hacerse cargo de los tributos domésticos en sus lugares de residencia, para lo cual se ha creado muchas, y todavía siguen, lo que llamamos refugios fiscales. Eso es un elemento importante. ¿Y esto viene atado a qué? Esto viene atado a la apertura financiera de la economía, o de las economías. En un momento determinado se abrieron las fronteras. Primero de todo, Europa abrió las fronteras de las personas, seguidamente abrió las fronteras del consumo de bienes y tercero abrió las fronteras de las manifestaciones financieras y del dinero. Y esto realmente hay un problema serio de por medio, porque nuestras economías son economías débiles, flojas,
que tenemos que ir a pelear contra consultores que tienen un altísimo nivel de capacitación. Y por ejemplo, el caso más burdo que uno conoce es el Panama Papers. El caso de Panama Papers está en todos lados, todo el mundo lo conoce, y tratando de hacer lo posible bajo el amparo de la OECD. Ese es un problema serio. El problema de la economía digital y el problema de la apertura de los países, donde realmente que un país como Guatemala o como Paraguay o mismo como Argentina pueda implementar precios de transferencia para evitar que entre dos empresas que se vinculan entre sí, una le pasa los gastos a una y a otra y pasan los recursos también de uno a otro para bajar el nivel de imposición, y realmente no tienen los fiscos, a este momento no tienen la capacidad de recursos para controlar ese factor, que lo está haciendo duramente Estados Unidos a través de un mecanismo que se llama FATCA y de un mecanismo también que se llama BEPS. Luego les explicamos un poco más de esto. Pero el tema concreto es de que eso es un elemento fundamental. El otro aspecto es la estrechez de las bases imponibles. Esta mañana el expositor habló muy claro y fue muy bueno cuando dijo que los recursos fiscales se nos van, se volatilizan a través de gastos tributarios. Y lamentablemente, debo decir muy lamentablemente, los países no tienen información sobre esto. Yo estuve trabajando varias veces en el Ministerio de Hacienda y una de mis tareas fue tratar de ver cómo podíamos controlar a las empresas que viven de subsidios públicos, ya sea agropecuarios, automotrices, sanitarios, todo, hasta el cura de la iglesia de la esquina venía a pedir recursos. Entonces, esto es un elemento fundamental. Si uno está dando un mecanismo de promoción, debemos tener en cuenta dos cosas. La primera, que con toda la seguridad este mecanismo de promoción va a ser regresivo para el resto de la sociedad. Regresivo. Y la segunda, de que este mecanismo de promoción que exime de impuestos a determinados sectores debe ser pagado por otro. No es un regalo de Dios. Lo que no paga un contribuyente, muy sencillo, lo paga otro. Es decir, que si el contribuyente obtiene un beneficio fiscal, exención de impuestos por 10 años, que esto y que lo otro, fenómeno al 100%, el resto de la población no reacciona de la misma manera que reaccionaría si yo le estoy diciendo, mire, a la empresa tal le doy $100.000 por año de promoción. No, eso sí, sería una cosa terrible. Pero la mayor parte de los recursos de estos ahorros tributarios no están ni siquiera publicados, no están ni siquiera con el conocimiento adecuado para poder utilizarlos. Entonces, realmente es una dádiva donde se le da al contribuyente. Y esas dádivas tienen nombre y apellido. Y no son dádivas dadas al azar. Mientras que si yo doy una exención en la tasa o en la base, una reducción a un contribuyente, queda registro en su declaración jurada del beneficio que obtuvo. Pero si yo lo doy a través de un beneficio encubierto, no publicado o publicado en un diario oficial, no queda registro de todo eso. Y es así que la mayor parte de los países no existe, como dijeron esta mañana acá, estudios que indiquen cuánto es la pérdida por recursos perdidos, perdón, valga la redundancia, por los gastos tributarios. Acá hay una transparencia, una de ellas,
que en relación a estos puntos con el tercer punto que me parece a mí que estábamos desarrollando. El problema de la economía internacional, el problema de los gastos tributarios y en tercer punto tenemos el problema de la evasión. El problema de la evasión tributaria. Casi no tenemos datos. Cada vez que yo voy a una reunión del SIAT de administradores tributarios, digo lo mismo. Los administradores tributarios no saben cuánta es los recursos que pierden el Estado por los recursos que están otorgando. No controlan los gastos tributarios. No hay estadísticas. No hay estadísticas. Uno va a pedirlo, no hay que hacerlas, que esto que lo otro, 1 año, 2 años, no sé, no conozco, no se sabe. Se va ahí con las manos vacías. Entonces me parece muy importante tomar conciencia de esto, porque esto que ustedes están en el lado del gasto, pero esto que estoy diciendo afecta al lado de los ingresos y ergo afecta el financiamiento de los gastos que ustedes están pretendiendo tener. Es un ida y vuelta. Entonces me parece a mí que es muy importante esto para mirarlo con detalle, porque si no tenemos problemas serios en materia de evasión. Hicimos estudios de evasión junto con otros colegas de la CEPAL. Bueno, los datos que salieron son horrendos. Evasión en el impuesto a la renta en Argentina, perdón, en los 7 países que analizamos, el promedio de los 7 países analizados, 45% en el impuesto a la renta. Evasión en IVA, 30%, 35%. Y realmente uno dice, pero esto es que es una carga voluntaria esto, donde paga el que quiere y el que no quiere no paga, porque aparentemente no hay un control sobre esta cuestión. Entonces me parece a mí que este es un pilar fundamental que debe ser apoyado. No podemos hablar de que vamos a echar el impuesto a la renta en cabeza de todos los contribuyentes así, sin hacer nada por otro lado. Tenemos que actuar conjuntamente con las dos cosas. Tenemos que saber cuánto perdemos, cómo hacemos para recuperarlo y cuál es el efecto de esa recuperación en materia del bienestar de la gente. Eso me parece que es la forma de ver el problema. Terminando, quiero resaltar una cuestión sola que me parece importante reflexionar sobre ella. Y el tema es el siguiente. Si ponemos en un lado los países de la OECD y ponemos en otro lado los países de América Latina, vamos a encontrar unas asimetrías muy fuertes. La asimetría es lo siguiente. OECD es muy fuerte en la recaudación del impuesto a la renta personal. Nosotros somos relativamente fuertes en recaudación del impuesto a la renta societario. La sociedad en la OECD no es un factor importante de recaudación. ¿Por qué? Porque toda la renta obtenida por las sociedades fue transferida a las personas físicas a través de los distintos mecanismos fiscales. Por utilidades, por ganancias, por lo que sea. Eso fue transferido. Entonces, la sociedad no es un sujeto interesante desde el punto de vista tributario. Lo que me interesa a mí conocer es el contexto de una sociedad que obtiene muchas rentas con una persona física que no tiene casi nada porque su base imponible es prácticamente nula. Entonces, lo que hay que hacer es juntar las dos cosas. Y eso es el sistema americano y el sistema de la mayor parte de los países europeos. Hay una relación muy estrecha entre uno y otro. Eso es un punto muy importante, lo cual quiere decir que ellos son fuertes en el impuesto a la renta de personas físicas y nosotros somos fuertes en personas a la renta sociedades. El otro aspecto que me parece interesante es que si miramos el IVA en la OECD y en América Latina y casi obtenemos lo mismo. El promedio de los recursos obtenidos por el IVA son prácticamente los mismos que se obtuvieron en un país y en el otro país. Esto muestra de que el IVA ha llegado en los dos casos a un cierto techo, a una cierta parálisis,
Es muy difícil ir mucho más allá en la recaudación del IVA que lo que es actualmente. Es muy difícil. Vamos a encontrar grandes obstáculos. Y esto me lleva a la reflexión de que la alternativa para salir de este embrollo es fortalecer la imposición a la renta a lo largo de toda su cadena. Personas físicas, sociedades, los nexos y el cumplimiento extranjero. Esa es la forma, a mi juicio, de ver el problema. Voy terminando. Yo me pasé de 2:10. ¿Sí? Me quedan 2 minutos. Un aspecto también que debemos tener en cuenta en materia de renta, que no está acá mencionado, pero yo se lo menciono a ustedes, es que los países hoy en día, que son más interdependientes que antes, están afectados por los movimientos que tienen los países ricos. En este momento me refiero concretamente al caso de la reforma tributaria del señor Trump. Esta reforma tributaria ha reducido la tasa societaria del 35%, que igual, como teníamos nosotros, al 21%. Y es evidente que nosotros no podemos seguir grabando a las sociedades al 35% cuanto Estados Unidos lo graba al 31%, al 21%. Esto es una cuestión de la que hay que salir y hay que tomar conciencia. Vamos a tener necesidad de mayores recursos y de modificar normas para que los recursos generados por rentas por empresas extranjeras en los Estados Unidos no las perdamos, si no, no va a quedar nadie acá. Entonces es importante tomar medidas sobre ese aspecto. Entonces, eso es un punto. Y por último, creo que no voy a pasar nada más, porque ya los cargué demasiado. Así que muchas gracias. Bueno, como es habitual, vamos a pasar al espacio de preguntas o comentarios. Muchas gracias, Marcelo Acuña de ASIP. Yo quería reflexionar y preguntar sobre el hecho de que el 30% de la recaudación tributaria en América Latina provenga del IVA y solo el 20% en la OCDE, nos habla de una inmoralidad superior, porque al margen de esos porcentajes, en los países de la OCDE hay mucho más igualdad, mientras que en América Latina hay unos niveles de pobreza descomunales. Quiere decir que ese 30% está siendo solventado en gran parte por los niveles más bajos con menos ingresos de la población. Y el segundo es más o menos parecido, porque la estructura del impuesto a la renta revela que mientras en Europa las personas físicas pagan el 73% del impuesto y las sociedades el 24%, en América Latina, donde estamos llenos de ricos porque es la región más desigual del planeta, las personas físicas contribuyen con un 33%, ¿no? Y las sociedades el 58%, siendo que tendríamos que estar atrayendo a las sociedades para que inviertan y obligando a los ricos a pagar o a contribuir más con el sistema impositivo. No me queda claro dónde salió el 58. Pero eso es participación. Sí. Sí, eso no es recursos obtenidos. Esto es la relación. Bueno, en la planilla figuraba 50 y 50 en América Latina. El porcentaje entre lo que aportaban las personas físicas y las personas jurídicas o las sociedades. En la planilla anterior, en esta, creo. Sí. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. 50 y 50. La estructura del impuesto sobre la renta en países de América Latina. Claro. ¿Y en la OCDE es parecido la estructura? No, acabamos de decir que la estructura es sustancialmente distinta entre la OCDE y los países de América Latina. Es sustancialmente distinta porque en los países ricos el impuesto a la renta es el impuesto a la renta de las personas. Todas las cargas, toda la generación de recursos que se produce durante un año están de una u otra manera relacionados con las rentas de las personas físicas. Entonces tenemos una separación. Sociedades por un lado, con una tasa con una recaudación que es baja, y mientras por otro lado tenemos una recaudación más elevada
de los países en materia de personas físicas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Yo quisiera preguntar al doctor Gómez Abaini si pudiera desarrollar un poco más lo que usted planteó en el sentido de que el impuesto a la renta se ha transformado, se ha convertido en un impuesto sobre los salarios. Sí. Y le preguntaría, doctor, si esto no tiene algo que ver con el alto nivel de evasión que tiene este impuesto. ¿Que tiene renta? Sí. Sí, claro. Es decir, tanto es así que el sistema tributario en materia de seguridad social ha tenido que modificarse, ha tenido que adaptarse un poco a estos recursos que vienen de rentas generales para poder financiar la seguridad social. Pero usted tiene toda la razón. La evasión en renta y en el IVA son elementos destructivos del sistema, especialmente el impuesto a la renta, porque es muy difícil separarlos, renta de personas. Porque si yo lo separo, lo único que estoy haciendo es agrandando la distribución de renta, porque le estoy haciendo tributar muy fuertemente a las personas físicas y levemente a las personas societarias. Entonces, si yo tengo una persona que tiene una sociedad unilateral, una sociedad colectiva, va a pagar por las rentas obtenidas en la sociedad. Y cuando llega a pagar, cuando tiene que ir a pagar a la AFIP por la renta en materia laboral, va a tener un nivel de imposición menor, obviamente. Pero, entonces, estamos en el mundo al revés. Yo creo que efectivamente hay que concentrar los recursos en un solo sujeto, en un solo impuesto, instrumento, que son los impuestos a la renta. Yo digo, el IVA ya llegó a su etapa. No da más. Dio todo lo que pudo y en buena hora, pero en estos momentos yo diría, las posibilidades de que nosotros controlemos y obtengamos más recursos del IVA son muy bajas. Son muy bajas. Y por el contrario, hay mucho riesgo de perder recaudación a través del problema de la economía digital. Eso. Pero ya en términos de economía doméstica, ya el IVA no va más. Y por el contrario, ya se están empezando a desatar problemas de sectores que piden una disminución del IVA o la disminución de la tasa o exenciones en el IVA, que sería funesto. Eso le pasó a México durante muchos años. Ya lo solucionaron. Sí, por ahí, por favor. Allí. Bueno, Paraguay usted conoce muy bien. Nosotros tenemos apenas 12% del producto de presión tributaria, incluido las contribuciones a la seguridad social. Mi pregunta es si usted ya tiene algún estudio, acá 10 años ya sabemos lo que tenemos ahora. A mí me preocupa la economía digital y cómo a nosotros nos puede afectar como país. Siendo América Latina, y en base a su experiencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué mecanismos tenemos que implementar como para capturar recaudaciones? Dado que tenemos una presión tributaria muy bajita. Esa es una pregunta, y la otra que quiero que me explique muy bien, de que en otros países el IVA es regresivo y es como que se devuelve a un sector, al contribuyente que pagó algo por el estilo. Usted había comentado esa parte, no lo entendí muy bien, si lo puede aclarar. Gracias. Vamos a la segunda pregunta, porque no alcancé a interpretar el sentido de la misma. Pero, por favor, repítemela. Lo que pasa es que yo anoté algo del IVA que había comentado, que hay países que devuelven a un sector de la población. Sí. Ya lo agarré, sí. Claro, en búsqueda de menor regresividad, vamos a decir así. No podemos llamar mayor progresividad, porque no lo es. De menor regresividad. Algunos países, México, y entiendo que Uruguay también, y algún otro país más, ha instrumentado medidas para evitar esa regresividad a través de la devolución del impuesto pagado por sectores que están más desprotegidos. Es decir, que el gobierno le da un ticket, un bono, un vale, lo que sea, y la persona puede ir y comprar esos bienes con el descuento incluido. Con lo cual,
se exime del parte del impuesto. Es decir, que si tiene que ir a comprar pan, bueno, que no le graben el pan. Si tiene que comprar leche, que no le graben la leche y entrega el vale. Y así sucesivamente. Entonces, esto es una movida que hay en el mundo. Hay un colega de Uruguay, Barreix, Alberto Barreix, que impulsó mucho esto y creo que me parece que puede tener razón. La verdad que puede tener efectividad. Esa es una. La otra. La economía digital. Bueno, la economía digital es un problema por lo siguiente. En materia de comercio, de imposición a los consumos o a las ventas, sabemos que estos tributos tienen lo que llamamos principios de imposición. Y hay dos principios de imposición en materia de estos tributos. Uno es el principio del consumo y otro es el principio del destino. El principio del destino, que es el que usan los países, la mayor parte de ellos por el momento, implica que las exportaciones quedan exentas y las importaciones son gravadas. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué se graban las importaciones? Porque luego si usted agrega valor a lo largo de la cadena en su país, cuando sale a la exportación, le devuelven todo el impuesto pagado al valor agregado. Entonces, el principio de destino, el principio de... los problemas, digo, que estamos viendo de economía digital, se dan, yo diría, no se llevan bien, para no decir otra cosa, no se llevan bien con los principios que acá he mencionado. No se llevan bien. ¿Y por qué no se llevan bien? Porque en los bienes hay evidencia física. Si usted exporta una computadora, sabe que está exportando una computadora. Si la computadora está hecha en su país, le devuelven el IVA incorporado en esa computadora. Pero si usted está exportando en un CD, en un pendrive, un trabajo muy importante que ha hecho y que lo concluyó y que tiene que ir a cobrar, usted está exportando eso, nadie sabe, porque ni siquiera tengo que ir a cobrarlo. Pues le mando un mail y le digo, mire señor, está el trabajo hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos usando el principio del origen, mientras que antes estábamos usando el principio del origen, del destino. Ese traslape de principios tributarios es lo que genera un ruido importante en los países actualmente desarrollados. Y nosotros lo vamos a sufrir, porque cuando allá pasa algo, luego la lectura también acá se hace de la misma forma. No sé si me expliqué. Hay una... Yo lo que quiero saber es el tema del futuro acá a 10 años. Estamos hablando ayer del Internet de las Cosas, de que va a quedar muchas personas sin puesto de trabajo porque van a desaparecer varios tipologías de puestos. Y como son las personas las que pagan los impuestos, es acá a 10 años, ¿cómo le ve a América Latina con todo este boom del Internet de las Cosas, lo que es el avance de la economía digital? Eso es lo que a mí me preocupa. Y si usted puede quizás hacer dar una opinión respecto a esto. El avance de la economía digital ya está siendo estudiado en ese aspecto. No es que ignoremos el tema. Quizás con mayor énfasis en el mundo desarrollado, con menor énfasis en nuestra situación. Pero ya está siendo desarrollado. El año que viene, cuando se haga la reunión, el seminario fiscal de todos los años, que hace 30 años que se hace, hay un tema un paper preparado para eso que hizo un economista chileno que se llama Michel Horrat. Entonces, él está trabajando con el análisis de la economía digital y el impacto en la Argentina, en América Latina. Eso se está trabajando. Hay conciencia de eso, así como hay conciencia de que los países desarrollados bajaron la tasa impositiva societaria. También, no podemos desconocer eso. Tampoco podemos desconocer la existencia de economías digitales. Tenemos que reconocerla, tenemos que hacer lo mejor posible para ver cómo la incorporamos a nuestro sistema y qué medidas deberíamos tomar. Quizás un pago a cuenta, un anticipo, o alguna otra medida que se considere que es, que podría controlar el fenómeno ese. Pero
está siendo estudiado. Y los países desarrollados, no le digo la cantidad de trabajos que hay en esta materia, porque da para mucho. Bien, ¿alguna última pregunta o comentario final? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, le damos un aplauso al doctor Juan Carlos Gómez Sabaini de Argentina.